Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás de nuevo en este canal. Yo soy Marcova y en este marco legal vamos a dedicarle este video a una de las reacciones más comunes para las personas que son agredidas en el núcleo familiar. Y vamos a ver otro tipo de ejemplos también, pero quiero hablarte del síndrome de Estocolmo, que es una reacción sumamente común cuando estamos en presencia de alguien que nos agrede, pero que amamos con toda el alma. Y esto se da en las agresiones de violencia familiar, porque estamos en la presencia ya sea de mi pareja o de mis hijos o de mis padres o de mis tíos o de mis hermanos, alguien que forma parte de mi núcleo cercano familiar o muy cercano sanguíneamente en cualquiera de sus escalafones, por así decirlo, pero es una persona que pertenece a mi familia, que por lo tanto crecí con esta persona, tengo recuerdos, tengo, no sé, cualquier tipo de vínculo que ya formamos por este lazo familiar que existe y por cuestiones de su comportamiento, por cuestiones de la forma en la que maneja sus emociones, de su mente, de tantas cosas, esta persona me agrede, ya sea con violencia verbal, económica, física, en cualquiera de sus presentaciones, como tenemos las agresiones y la violencia, las genera hacia mí. Y entonces viene este síndrome, esta perspectiva en la que yo quiero protegerme, ya quiero que no me ataque, que no me haga daño, pero tampoco quiero que le castiguen. Y entonces, si voy a denunciar ante un ministerio público acciones que pueden ser constitutivas de un delito, pues viene una sanción y puede ser privativa de libertad y no quiero eso. O si me van a poner una reparación del daño, que esto va a hacer que sane el impacto psicoemocional que me causó por algún tipo de amenazas o algún tipo de agresiones o de cualquier otro tipo que no amerite pena privativa de libertad. La reparación del daño es que pague las sesiones que diga el perito en psicología que yo necesito para recuperar mi estabilidad emocional. Y entonces las va a pagar económicamente, pero a lo mejor eso provoca más su odio, su coraje hacia mí y me va a volver a atacar. Y entonces quiero protegerme, pero también quiero que no se le ponga una sanción tan fuerte como es la privación de la libertad. Ante este tipo de circunstancias, viene este tipo de perspectiva, este tipo de forma de pensar y forma de sentir, en la que cuando se llega a dar, por ejemplo, en pareja, el, normalmente la persona que agrede y que es retenida porque los vecinos llamaron, porque los otros familiares solicitaron la presencia policial, llegan y detienen a la persona que está de agresiva. Y entonces la retienen y se la llevan a los separos. Por la cuestión que se dio en flagrancia, en el momento que se estaba generando este tipo de agresión, se le retiene. Y entonces la persona que fue víctima de este tipo de acciones inicia la carpeta por la cuestión como se dio, que se les llevaron al MP y todo, y muchas veces se ve forzada a iniciar una carpeta de investigación, de la cual viene días posteriores a querer otorgar o a otorgar el perdón, porque siente culpa de pensar que su pareja o su hermano o su tío o su papá o su mamá o cualquiera de estas personas que le agredió está detenida, está retenida en un ministerio público. Y entonces, como no quiero sentir la carga de culpa de que vean que por mí le está retenida esta persona, quiero otorgar el perdón porque yo no quiero ser el malo de la historia. Yo no quiero tener esa idea de que por mi culpa está retenida esta persona. Y a esta culpa, a esta perspectiva, a esta forma de ver la vida, de sentirme culpable por lo que como están sancionando a esta otra persona que me agredió,
Ese es el síndrome de Estocolmo. Y entonces otorgamos el perdón y entonces nos volvemos a poner en riesgo y entonces es un círculo vicioso en el cual la víctima siempre está perdiendo. Entonces tenemos que tener muy claro que cuando yo voy y denuncio, cuando yo alzo la voz y quiero protección, quiero que se haga justicia, porque hay alguien que me está agrediendo, sí forma parte de mi familia, sí es una persona muy querida para mí, pero me está agrediendo. Entonces va a venir una investigación, si es necesario se le va a retener para que obtenga una sanción y si es pena es privatoria de libertad, pues es la sanción que se ganó la persona por realizar acciones agresivas. No tiene nada que ver la persona que denunció y esa culpa que siente no es válida, es derivada de un síndrome, como le llamamos de Estocolmo, pero no es mi culpa. Yo solamente alcé la voz, pero la responsabilidad y la culpa de que esta persona esté retenida o en su momento tenga una sanción, ya sea privativa de libertad, ya sea que se aleje, ya sea económica, es de la persona que realiza las acciones. No es culpa de la víctima jamás. Sin embargo, este tipo de perspectivas, este tipo de enfoques, viene siendo denominado un síndrome porque es una forma en la que yo estoy observando la vida, desde la que yo tomo decisiones, que yo me hace sentir esta culpa, me hace sentir culpable y entonces no es algo funcional porque no es real, no es mi culpa, es culpa de la persona que generó las acciones. Como no me está siendo funcional y viene desde de unos pensamientos que no son reales, por eso se le determina como un síndrome, ya que no tiene sustento real en mi pensamiento y en la vida real, y aparte no es algo que realmente, genuinamente sea algo atribuible a mí, es generar esta culpa, sino la genero por lo que siento que ahora le están haciendo a esa persona. Pero tenemos que tener esta amplitud, esta claridad, que la sanción o la retención que está teniendo es completamente culpa y responsabilidad de quien cometió estas acciones. Acciones que me atacaban a mí, que me agredían a mí como víctima, y entonces ese es su merecido, ese es su castigo. Si no hubiera querido ese castigo, no me trata mal. Yo lo que no fue la primera vez que me agrede. Desafortunadamente, cuando hablamos de violencia familiar, no pasa una o dos veces. Ya es un cúmulo de muchas agresiones, tanto de entre parejas como de padres a hijos, de hijos a padres, de nietos a abuelos. En general, no hay una forma, no hay un límite para poder ver este tipo de violencias. Violencias que ya son determinadas como un delito y que están perfectamente descritas en el Código Penal, que es nuestro catálogo de delitos, y que podemos sancionar esas acciones de una forma, pues, vívidamente penal, de una forma donde hay una sentencia que va a sancionar la acción agresiva que comete una persona y que solamente es su responsabilidad. Este tipo de perspectivas, de formas de pensar, también lo podemos ver en las personas que son víctimas de agresiones de tipo íntimo, de tipo sexual, cuando el delito en sí es la trata de personas. Ya no es de blancas, porque no solamente es a las personas de tez blanca, no es blancas porque no solo es a las mujeres, sino ya está determinado esta acción como este trato que se le da a cualquier tipo de persona. Y las personas que están inmersas en este tipo de contextos, circunstancias y acciones generan hacia las personas que les están tratando un afecto, un agradecimiento porque me deja trabajar,
porque es buena onda conmigo, porque me cuida en el trabajo, porque no dejan que las personas para las que trabajo se pasen de listos, y entonces como me está cuidando, me da trabajo, me dio dinero para comprarme ropita, para verme bien, para poder llevar a cabo mis acciones laborales. Entonces le siento agradecimiento y, ¿por qué no?, hasta un sentimiento más, como es el similar al de pareja. Y entonces también se puede ver inmersas estas personas en este tipo de perspectiva que no es funcional, y por eso se le determina como un síndrome de Estocolmo, porque, bueno, la persona que lo observó y que lo llevó públicamente, pues es de Estocolmo. Pero entonces, que tenemos que tener muy claro, todas las personas que hemos sido, que somos o que hemos sido víctimas de cualquier tipo de agresión en cualquiera de sus presentaciones, el que alcemos la voz y pidamos paz, tranquilidad y protección no nos hace responsables ni culpables de las sanciones que ponga la autoridad por los hechos que cometen estas personas que nos afectan. Espero que te quede muy claro, espero que lo que podamos asimilarlo de una manera muy beneficiosa, para que podamos dejar que la justicia investigue, avance y nos proteja, y no estar otorgando los perdones por sentimientos de cariño cuando la otra persona nos queda claro que no nos quiere en la misma intensidad, puesto que tiene esta capacidad de agredirnos sin pensar en nosotros. Así que pues espero que te sirva esta información. Si te gustó, no te olvides darle un like, suscribirte si puedes hacer esta comunidad más grande, y dejar en los comentarios si tú te has sentido culpable por haber pedido una sanción para alguien que te molesta. Yo soy Marcova y nos vemos hasta la siguiente. Hasta la próxima.